La recesión se ha instalado en el centro de nuestras preocupaciones cotidianas. Vamos a hablar de recesión con Claudia Cooper. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola César, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este rato. Mira, hace 2 semanas estuvo por aquí Carlos Meléndez y una de las cosas que nos dejó anunciada fue que en este ciclo, 2 años y medio del gobierno a 2 años y medio o menos de el recambio en la jefatura del Ejecutivo, es probablemente la recesión y no la herencia del comienzo del quinquenio lo que puede empezar a determinar las posiciones políticas, las preocupaciones sociales y los realineamientos de quienes estamos preocupados por el país y desarrollando nuestras actividades en el país. Comencemos por el principio. ¿Por qué es tan importante la recesión? ¿Qué es la recesión? Recordemos de qué se trata. A ver, la recesión es básicamente la ausencia de crecimiento, ¿no? El crecimiento económico se traduce en las personas en la medida en que sus negocios van mejor, en que los empleos son mejores empleos y crecen, aquellos empleos buenos que generan protección social empiezan a crecer, la gente tiene ingresos más predecibles y estables. En la medida en que eso se para, deja de crecer, y los sectores más productivos empiezan a retroceder, la gente empieza a tener, si no menos ingresos, ingresos con mucho menor estabilidad. Es decir, hay mucho más angustia producto de lo que va a venir en el futuro y por lo tanto el gasto empieza a ser menos predecible también y lo que tenemos es una economía bastante más angustiante para la gente. ¿Cuánto nos golpea también en lo personal esto, ¿no? De varias maneras hemos vivido por lo menos 16 de estos 20 años o acaso 15 sobre la ideación de una economía con rasgos muy sólidos, con una estructura macro sobre todo consolidada, resistente, y ahora es como si de alguna manera sintiéramos que esos fundamentos que hemos cuidado, de los que tanto hemos hablado, empiezan a desmoronarse. ¿Es la recesión también un proceso que se multiplica por esa ansiedad a la que has hecho referencia? Mira, yo creo que el Perú empezó a crecer muy fuertemente porque el crecimiento estuvo basado en reformas que hicieron del sector privado formal y muy productivo, es decir, el sector empresarial grande, su base de crecimiento. Crecíamos a 6, 7. Eso dio pase a un tema político donde ese 70% informal quería ser parte de la fiesta. Ese 70% informal que quería tener esos beneficios que percibía, ¿no es cierto?, en ese sector formal grande, empezó a generar políticas públicas en base a una presencia cada vez mayor en el poder de esos sectores informales, de un sector informal menos productivo mayor. Eso nos llevó a un crecimiento de mucho menos, ¿no? De 3, de 2,5, 3,5 en el mejor de los casos, por un producto teflón de ese sector informal menos productivo que crecía, ¿no? Porque ahí había ausencia del Estado y por lo tanto habían pocos impuestos y era un sector emprendedor que yo sí creo que el Perú debe aprovechar, porque el Perú es chambero, ¿no? El problema es que seamos cortoplacistas, pero chamberos somos, y que nos generó ese efecto teflón. Hasta que llegó la pandemia, después de la pandemia la inflación, después de la inflación el COVID, después del COVID los disturbios, la inseguridad, y ese sector informal, que tenía una energía valiosísima y que de alguna manera tenía ese efecto teflón de un crecimiento bajo, pero crecimiento al fin, hoy día se ve complicado. Entonces, y el Perú sin un norte claro. Yo espero que esta recesión, como tú le llamas, si se queda en el tablero, nos va a obligar a discutir sobre el tema y a empezar de nuevo reformas que nos permitan a crecer sostenidamente. Quiero jugar a hacer un esquema con tu comentario, porque hay varias cosas que no deben quedarse en el tapete, ¿no? Una primera, en ese periodo alumbrado por el crecimiento rápido, ¿no? Perú, la serie de América del Sur y todo esto, hubo un proceso que me llamó la atención, una suerte de ideación que separaba la economía de la política. De modo que no importa qué pase en política, la economía está apoyada sobre fundamentos sólidos y por tanto debe seguir. Una autonomización extraña. ¿No terminamos por ese camino de convertir la política en un espacio vacío,
liberado a el incremento, el ascenso, la ascensión o la consolidación de un otro sector más relacionado con la economía informal guión ilegal, que está también como que entremezclada, que al desarrollo de proyectos con más visión de largo plazo, más afincados entre la formalización de la economía y su relación con lo público. ¿No dejamos un campo abierto ahí? Yo creo que totalmente. Lo que yo no lo llamaría es vacío. A ver, la política peruana yo no la siento vacía, es representativa. Nosotros hemos vivido con una informalidad del 70% y nunca estuvo representada en su tamaño políticamente y hoy lo está. Eso no creo que es un tema vacío. El problema es que somos un país esquizofrénico y ni la informalidad quiere pensar en el largo plazo, ni la formalidad está discutiendo cómo incorporar esa informalidad, ¿no? Y entonces estamos ahorita disociados. Una suerte de disociación o semiguerra oculta, ¿no? Semiguerra oculta. Y entonces mi esperanza, como te digo, es que hoy día eso que siempre estuvo oculto está en la superficie. Algo vamos a tener que hacer con eso. Esperemos que no nos vayamos por el lado destructivo y sí por el constructivo de ser un país mucho más integrado. De hecho, algo que ya no podemos hacer es idear la informalidad como si fuera un gueto, un espacio chiquito, cerrado. Estamos hablando de un país que está informalizado por encima del 75% o según cómo se le mide hasta del 80%, ¿no? Me angustia un poco notar, sin embargo, que en todo esto que ya no sé cómo llamarle, informalidad sigue sonando marginal y no lo es. No hay una regla clara de diferenciación o prácticas sociales claras de diferenciación respecto a las economías ilegales. Valdés, Basombrío, que están trabajando mucho en este asunto, sostienen que incluso se ha territorializado la economía ilegal. Vera está en esa misma línea, y que entonces ya no se trata de espacios separados, sino sobrepuestos. De varias maneras, un emprendedor interactúa con alguien que trafica con metales o con madera, e interactúa también con algunos acopiadores que terminan llevando productos al mercado formal, pero dentro de un esquema en el que la economía ilegal no está diferenciada y penetra. ¿Y cuánta relación hay entre ese esquema ilegal, informal, no diferenciados, formal, acotado, y el hecho de que se atore el ciclo económico? Al final del día, lo que has dicho es, bueno, la recesión significa que se está parando la máquina. ¿Cuánta relación hay entre ambos procesos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, a mí, esto que me dices me parece súper interesante. Tenemos que diferenciar al bueno y al malo. Nuestras políticas públicas no diferencian eso. Y vamos a tener que ser creativos en eso. Hay parte del sector formal convencional que tendrá que ceder un poco de terreno si quiere ser viable en el largo plazo, a ese sector menos improductivo, a tener que meterlo en la cadena, y es algo que se está entendiendo. Yo, cuando uno empieza a ver a las empresas grandes, cómo digamos, sobrevivir implica empezar a incorporar, y eso cuesta dinero, evidentemente, a ese sector formal válido, ¿no es cierto?, y hacerlo crecer con él. En el caso de la minería, tenemos que generar un entorno empresarial alrededor que sea, digamos, sostenible a través de contrata local, porque ya no te están pidiendo asistencia, te están pidiendo ellos ser prósperos por sí mismos. En ese pedido nos podemos pelear, pero hay un pedido de ese tipo. En los bancos tenemos un montón de pymes que tienen que ser viables, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que tener créditos que los hagan viables. Entonces, y las políticas, el sector privado lo veo más entendiendo eso que las políticas públicas, donde nos castigan a todos cada vez que cometemos una falta, independientemente de si somos buenos o malos. Si yo encuentro una persona que ha cometido un pecado de informalidad hace tiempo y yo simplemente lo castigo hasta su tatarabuelo, esa persona nunca va a poder llegar a la informalidad, a la formalidad. Entonces, es una cosa, necesitamos tener un chip distinto, ¿no? No todos son iguales. Hay el informal que lo fue toda la vida y que para salir de eso es difícil, no es una... Y hay el otro que es ilegal, ¿no? Y ahí nos estamos peleando, formales y ilegales, socialmente, por ese espectro informal, que ojalá seamos los que estamos del lado de la legalidad los que logremos ganarlo, que son los que al final además son importantísimos en las elecciones, ¿no? Diferenciación, esa es una construcción entonces con la que podemos quedarnos un poco, pero te escucho y me vienen a la cabeza tres imágenes, ¿no? O sea, a un lado, la minería,
Digamos, este es un país que lleva 20 años discutiendo sobre la defensa, la consolidación o la reforma, pero alrededor de la cuestión extractiva en lo que a minería se refiere. Es un país que ha invisibilizado otras extracciones que han crecido al costado, como la de la madera ilegal, por ejemplo, que ahora está produciendo problemas espantosos con defensores de la tierra y zonas de protección ambiental. Un país que habla a media voz sobre otro enorme sector extractivo que es la pesca. Pero ahí hay un sector o un área en el que, claro, se ve difícil, se ve tensa la relación entre las economías informales, las formales, y donde hay círculos de ilegalidad también, porque digamos, en buena cuenta, el aro alrededor de las minas que se está estrechando tiene también algo de tráfico de tierras y cosas bastante violentas de por medio. Al otro lado, bancos, y te juro que te escucho hablar de bancos y la imagen que me viene a la cabeza es el yape. Una maravilla, es transformacional totalmente. Oye, pero es que, digamos, parece mentira que nos haya costado tanto tiempo notar que la gente necesita circular con dinero y que el dinero físico no es un producto de estas alturas del siglo XXI. Ahí hay un sector privado que empezó a pensar en la informalidad. Claro. Y lo ha logrado exitosamente penetrar, y es algo que saca el efectivo de la economía, es algo que te da historia de la relación entre ese informal con el banco, y además mejora tu relación a la larga, ¿no? Yo no veo al sector público pensando así. Y eso es un, ni intentándolo, estoy hablando del sector público y sector político, ¿no? O sea, tú no ves, y por eso es mi esperanza en que en algún momento los que discutimos de políticas públicas, dejémonos de pelear por cosas, cómo atraemos a ese sector informal, porque no somos viables si no eliminamos esta esquizofrenia. Por ejemplo, Plin y Yape se han convertido hasta en un factor de identidad, ¿no? Tengo la impresión que fuera de Lima, sobre todo fuera de Lima, la posibilidad de hacer un intercambio en Plin y Yape marca el estatus de las dos partes del intercambio. Es ahora casi socialmente inapropiado que alguien te lleve en un mototaxi y no le puedas pagar con un Plin o un Yape. Es como, digamos, nuestra versión de lo que fue la tarjeta de crédito en Europa y en los Estados Unidos de los 70 en adelante, ¿no? Sí. Tu factor de identidad. Y sí, me parece llamativo que, por ejemplo, nuestros documentos de identidad no tengan esa facilidad de movimiento. La relación del que cobra impuestos. Es decir, yo un día estaba me fui al norte de Lima, creo que era Sayán, y había una señora, estaba yendo a inaugurar un colegio, bueno, estaba en el ministerio, en el MEF, y esa señora tenía un bazar, que tenía todo lo que tiene un bazar, ¿no? Tenía vajilla, tenía ropa de cama, tenía ropa, tenía todo. Y le digo, señora, ¿y usted dónde compra? En Totus. Esa señora está pagando 18% IGB. Pídele tú, y como no vende, la incidencia tributaria es enorme. Tenemos que crear algo como Plin y Yape que alguien le calcule a la señora, y eso encadena, ¿no es cierto? Y te hace más familiar a un sistema tributario que hoy día todo el mundo ve como muy, digamos, muy hostil. Que los bancos eran percibidos como hostiles. Yo me acuerdo, tener una cuenta bancaria era me comen las comisiones. Y se logró entrar con un producto que en el largo plazo te va a fidelizar, ¿no? Tenemos que pensar en esas cosas porque creo que tenemos que conseguir que esa persona que fue informal toda su vida no le tenga miedo a... Y la informalidad es una manera de ser, ¿no? A todos nos pasa. O sea, cuando manejamos nomás, el peruano tiene esa mentalidad y no somos conscientes. Los que creemos que somos formales cometemos informalidad y media todo el día. Entonces, te vas a Estados Unidos, te vas a un país desarrollado y la gente tiene otro chip, ¿no? Y sin embargo te vas a Estados Unidos, te vas a un país desarrollado siendo peruano y te instalas el chip. O sea, de varias maneras la tercera imagen que te quería alcanzar era esta, ya la pusiste tú, impuestos, ¿no? Sí. Impuestos, o sea, creo que hay varias maneras de entrar al problema de los impuestos. Una es notar que ninguna administración tributaria es simpática. Por eso se llaman impuestos, pues, porque te los imponen, ¿no? Pues impuestos. Exacto. Y son costos impuestos por la existencia del Estado. Ahora, ninguna administración tributaria es simpática, ¿no? Está esta frase famosa en inglés, lo único inevitable en la vida son la muerte y los impuestos. Lo que ocurre es que una economía con la tasa de informalidad que tenemos, los impuestos no son tan inevitables. Yo no decía hacer a la ciudad simpática porque no debe ser simpática tampoco. No. A lo que voy
es que debe dejar de ser normativa. Ya, pero... Las reformas tributarias, y yo tengo que asumir la culpa, hicimos una parte de culpa, con mi parte de culpa fueron puras normas. Lo que te estoy planteando no requiere ni una norma, requiere un sistema que le haga a la persona más fácil esa formalidad y ciertos beneficios que van a entrar con esa... Requiere, por ejemplo, que la SUNAT tiene que pensar seriamente en que los impuestos se deben poder pagar en un teléfono móvil, ¿no? O sea, ponerse a pensar, como estos bancos que durante años no pensaron, ¿cómo hago para que mi negocio, que es cobrar impuestos, funcione? Claro. Ahora... Que no sea solo punitivo, ¿no? Hay un problema, además del ser solo punitivo, y es que de varias maneras la tolerancia, si podemos usar esa construcción, a la existencia del régimen de impuestos, al hecho, a la carga que representa pagar impuestos, tiene una dirección directa con la legitimidad del Estado para el que le pagas impuestos, ¿no? O sea, de varias maneras uno tributa para su Estado y hay que verlo como suyo. Entonces, accountability, prestaciones, representación, control, comunicación política, son factores que en el entorno no se pueden disociar. Ahí creo que hay una clave, ¿no? Si fantaseamos durante 15 años con que la economía se podía disociar de la política, bueno, no. La recaudación no puede. Y el gasto tampoco. Y el gasto tampoco. Yo lo que estoy viendo hoy día es que el MEF hace muchos años habla de la inversión pública como la única herramienta reactivadora. Bueno, se ha vuelto la más informalizadora de todas. Claro. Porque lo que uno ve hoy día es que todo el mundo brama por proyectos que al final probablemente no ven la luz y que se pierden en alguna corruptela intermedia. Entonces, son los informales los que hoy día están siendo receptores de ese gasto público. Y un informal, la idea es que pueden existir, pero que transiten hacia una situación empresarial muchísimo más productiva. Hoy día no estamos premiando a ese empresario. Son dos Entonces, variables. el gasto es todo el lado. La política pública más podemos seguir indefinidamente, ¿no? Me imagino que hay políticas públicas en el Poder Judicial, no estamos pensando, digamos, en cómo hacemos este país más integrado. Mira, si Humala instaló en el 16 la construcción inclusión, que creo que a través de lo que fue el ministerio... Pero asistencialista. De acuerdo. Necesitamos la otra, la productiva, ese empresario exitoso que hace dinero. Exactamente eso iba. Si instaló Humala la inclusión, tal vez ahora tenemos que empezar a pensar en incorporación financiera, incorporación económica, en una suerte de horizontalización de la relación hasta ahora partida entre la economía formal y la economía informal, sacando la ilegal de la ecuación, que es lo, creo, más complejo. Pero hablaste hace un momento del papel punitivo de la SUNAT y el modo en que ese papel se de la exacerba. SUNAT y del Estado en su conjunto. Si yo hago un contrato de obra pública, yo termino castigando al menos malo. Porque estoy generando un incentivo para que aquel menos productivo que está dispuesto a sea el que gane. El impuesto es el más fácil, ¿no? Pero es en general todo el Estado. Y yo creo que ahí sí tenemos que empezar a pensar, o todos los que nos interesa, es cómo castigamos menos al que trata de portarse bien del que transita por un sistema de incentivos que no es el adecuado. Bueno, de hecho, durante los 15 años de lo que estamos hablando, el Estado se ha impregnado de una ética construida sobre la punición, ¿no? Casi lo único que uno espera que funcione es la fiscalía. Y, digamos, una disputa entre dos socios o entre un proveedor y un comprador o entre lo que sea, en lugar de llevar a una negociación en esta especie de cultura punitiva en la que andamos navegando, está llevando a un tribunal y a un tribunal penal. O sea, estamos viviendo sin intermediaciones. Pero en esto que estamos empezando a cocinar... Tú puedes castigar al 20% de una población, no puedes castigar al 80%. Es imposible. Y no puede ser que el único tribunal que reconozca sea el penal. De acuerdo. O sea, te puedo asegurar que puedes enumerar a 3 fiscales y no puedes enumerar a 3 jueces civiles. No sabes quiénes son. No sabes quiénes son, ¿te das cuenta? Entonces, ahí creo que hay un problema, porque si llevamos eso al terreno de los impuestos, claro, estamos hablando de incorporación económica y financiera, y hay un punto de esa incorporación que es la relación de comercio entre el informal y el formal. Digamos, sí. Piensa en papas, piensa en acopio de granos, piensa en chatarra, piensa en vidrio. Tal vez el único tema que la SUNAT abordó con dedicación fue el oro, pero en todos estos sectores, y la lista sigue, hay un punto en el que se contactan el informal y el formal. Si la SUNAT punitiviza ese contacto,
¿Cómo? Es la SUNAT y es el MEF, ¿no? Y es los tribunales, y es el Poder Judicial a la hora que falla. Yo no quisiera centrarme solo en los impuestos porque va más allá de los impuestos. Creo que inclusive lo que tenemos es que entender a un Perú más integrado y ver cómo hacemos para... a mí me parece interesante lo del punitivo. O sea, nos estamos refugiando en un tema punitivo que no tiene cómo ser eficaz. Yo no puedo castigar al 80% de la población, ¿no? Tendría que castigar al 10%. Pero si yo creo un modelo para eso, obviamente voy a fracasar y voy a terminar castigando a quien no debo. Es bien curioso, ¿no? Porque mira, eso que acabas de decir, en la teoría política se ha asumido siempre que la filosofía tiene dos momentos. El momento del acuerdo, que es la teoría del contrato, en cualquiera de las versiones que tienen desde Rousseau y Montesquieu, y la teoría del castigo, que es las penas desde Beccaria, ¿no? Nosotros nos quedamos con el libro de Beccaria, Las penas y el castigo, y de acuerdos que representan confianza y formación de ciudadanía y nivelación de la balanza y por tanto incorporación fuera de la inclusión, cero. Si tenemos que enfrentar este ciclo que todavía no sabemos cuánto va a durar y que tiene una variable fuerte en la recesión, ¿no tendríamos que empezar a trabajar ahí, en la confianza? Totalmente. Yo sí creo que la confianza es la base de absolutamente todo, ¿no? Y el Perú se ha vuelto desconfiado, porque los peruanos somos criollos, pues, ¿no? Y entonces hay que ganar alguito a ver si le gano rápido al otro, y eso nos ha creado una desconfianza enorme, ¿no? El peruano el vivo es el que logra sacar ventaja rápidamente. Y eso, entonces, ¿cómo empezamos? Es a empezar a premiar aquel empresario, aquel funcionario público, socialmente por lo menos, que creemos que está tratando de pensar en el bien común. Es que, Claudia, de la recesión solo se sale en base a acuerdos. Lo bueno de esta recesión es que nos va a obligar a pensar en eso. Nosotros andamos en un piloto automático donde lo que yo he percibido todo este tiempo es que había un sector informal que decía, ya tuviste la fiesta de ahora me toca a mí. Me toca a mí. Eso está empezando a tener unos costos donde la población va a empezar a darse cuenta que en realidad hay que empezar a tratar los temas por donde debemos, porque a ese sector formal ya no le puede sacar más. Vamos a ver cómo hacemos para tanto el sector privado como el público empiece a pensar en cómo empezamos a incorporar a esa parte buena de la informalidad emprendedora, chambera, sin castigarla por cosas absurdas, ¿no? Y a los funcionarios públicos lo mismo. Yo no sé cuánta gente tú conoces que ha trabajado como loco en el Estado y ha terminado castigado, y otros que no. Entonces, entendamos bien hacia dónde queremos ir pero empecemos a discutir esa parte, ¿no? El mensaje está claro. Esto todavía tiene para largo, va hacia abajo, pero salir depende entonces de nosotros. Muchas gracias, Claudia, por este momento. Gracias a ti por la invitación.